Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno es otro viernes más de búsqueda de Dios, de que en esta noche podamos experimentar algo nuevo, que podamos decirle al Espíritu Santo que no sea un viernes más, sino que sea el viernes para nuestras vidas. Quería compartirle una palabra que está en Apocalipsis 21, donde tenemos una promesa que la vamos a tomar en esta noche para nuestras vidas. Apocalipsis 21:1 dice: Después vi un cielo nuevo y una nueva tierra, pues el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi también la santa ciudad, la Jerusalén, bajada del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salió una fuerte voz que decía: Aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos, y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su Dios. Él secará toda lágrima, y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán dolor, porque lo que antes existía dejó de existir. Dios dijo desde su trono: Yo hago todo nuevo. También dijo: Escribe estas palabras que son verdaderas y dignas de confianza. Qué bueno saber de que tenemos un Dios que nos va a venir a buscar, que nos va a llevar a su presencia. Vamos a estar un día adorando a nuestro Dios. Mientras tanto tenemos este tiempo donde podemos, como varones, como cabeza de hogar, podemos buscar a Dios aquí en la tierra, y ya vamos a tener un tiempo para estar en su presencia. Esta palabra la quería compartir. Hace mucho tiempo que Dios habló a mi vida y siempre tengo cuando me siento mal, cuando estoy pasando por una prueba, Dios dice: yo en un momento voy a venir a secar tus lágrimas. Yo no sé si esta palabra es para alguien que la está escuchando, pero sé que es para mí y es una promesa de parte de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a secar nuestras lágrimas. Quizás estás pasando una situación de enfermedad, de necesidad. No sé por la situación que estás pasando, pero sabemos que Dios está atento a sus hijos cuando lo necesitan. Padre, en esta noche presento mi vida, la vida de mi familia, la vida de mis hermanos, de cada persona que esté mirando este video. Señor, que vos estés obrando en sus vidas, Dios. Que vayas a su hogar, Dios, que lo visites, Espíritu Santo. Que seque sus lágrimas, Dios. Que mires la necesidad que está pasando, Dios. Quizás sea de trabajo, quizás, como hablábamos, sea de enfermedad. Quizás de soledad, Dios. Pero tu mano de poder es extendida, Señor, en esta noche. Clamamos, oh Dios, por un milagro en esta noche. Espíritu Santo de Dios, visítanos en cada hogar. Invitar al Espíritu Santo, visítanos. Si estás en una necesidad espiritual, decir: Espíritu Santo, necesito que me ministres en esta noche. Si tenés una necesidad física, decir: Espíritu Santo, necesito que me sanes. Si es en tu economía, decir: Espíritu Santo, necesito, Señor, que me ayudes con trabajo, que me ayudes con lo que estoy necesitando. En el nombre de Jesús, declaramos que este no va a ser un viernes más, sino que va a ser el viernes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, damos, Señor, en esta noche inicio a este culto, Dios, de varones, a este culto de bendición, Señor. En el nombre de Jesús, te invitamos a que estés en cada detalle, que estés moviéndote con libertad, Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos y declaramos, oh Dios, que todas aquellas promesas que están en la Biblia, que es tu palabra, se van a hacer, Señor, promesas cumplidas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Disfrutaremos de esta reunión como nunca antes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, le damos la bienvenida a este culto de varones. Esperemos que estén gozosos en la paz del Señor.
Señor, y todo para vos, papá. Que Dios los bendiga y empezamos esta reunión alabando al Señor y bendecidos en el nombre de Jesús. La que nos
a este lugar.
Muy buenas noches, varones, buenas noches, familias. Muy bienvenidos a esta reunión de varones de esta noche. Vamos a compartir en San Juan capítulo 13, versículo 1, que habla de Jesús lava los pies de sus discípulos, que dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O sea, acá que vemos que él ya estaba pronto para partir, estaba por ir al Padre, ¿no es cierto? Estaba por partir de este mundo. Entonces dice que cuando estaban cenando, cuando cenaban, él se levantó de la mesa, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomó una toalla y se la ciñó. Y después puso agua en el lebrillo y se puso a lavar los pies de sus discípulos. ¿Esto de qué nos habla? En primer lugar, quiero destacar la importancia del servicio que hizo Jesús en ese momento, de lavar los pies de los discípulos. ¿En qué momento lo hizo? Lo hizo cuando ya estaba pronto a partir. Estaba cenando, o sea, se levantó de la mesa y se puso a lavar los pies de los discípulos. O sea, la importancia que le dio el Señor al servicio y la humildad que tuvo para hacer lo que hizo en un momento tan especial, ¿no es cierto? Eso lo hizo en la cena. En la cena, cuando estaba en la última cena, digamos, ¿no es cierto? Entonces Jesús se levantó de la última cena para lavar los pies de sus discípulos. O sea, ¿qué hizo? Se puso al servicio de sus discípulos y, o sea, siendo maestro, siendo rey de reyes, siendo señor de señores, le lavó los pies a los discípulos. Esto nos habla del amor del Señor hacia cada uno de nosotros, o sea, a sus discípulos y a nosotros, ¿no es cierto? Porque él partió, o sea, él iba a ir, él estaba preparado para ir a la cruz. ¿A la cruz para qué? Para morir por nosotros, para salvarnos de una muerte eterna, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos la importancia que le dio el Señor al servicio y a la humildad. Amén. Y vamos al capítulo 25 de Mateo. Acá habla de servicio. El capítulo 25 habla de la parábola de los talentos, que dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, al otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. O sea que acá vemos que el Señor nos da a cada uno según nuestra capacidad. Al que le da más, porque tiene más capacidad; al que le da menos, porque tiene menos capacidad. O sea que esto, ¿qué nos está diciendo? Que no nos va a dar más trabajo del que podemos soportar, no nos va a dar más trabajo del que podemos hacer.
entonces nos va a dar cada uno según la capacidad que tenemos, ¿no es cierto? Y dice así: el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero asimismo el que había recibido 2 ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Acá vemos que el que ganó 5 talentos recibió el gozo del Señor, entró al gozo del Señor. El que tenía 2 talentos le entregó otros 2 talentos más y le dio el gozo de entrar en su presencia. Pero el que tenía 1, en lugar de trabajarlo, ¿qué hizo? Lo escondió. O sea, y encima le dice que lo conocía, que era hombre duro y ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea que buscó excusas. ¿Para qué? Para no trabajar. Entonces buscó excusas. Y el Señor, ¿qué le dijo? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que no tiene, le será quitado. O sea, al que tenía los 10 talentos, le dieron más, y al que tenía 1, hasta ese se le quitó. ¿Por qué? Porque no lo trabajó, ¿no es cierto? Y dice: y al siervo inútil echale en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que bueno, acá vemos el trabajo de cada uno, ¿no es cierto? Lo que hizo cada uno con los talentos que recibió. Y acá vemos en el 31, dice juicio a las naciones. Acá habla de el servicio de lo cual estamos hablando, el servicio que debemos hacer cada uno para nuestro Señor. Que dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Seremos reunidos todos delante de él. Serán reunidas todas las naciones, dice. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces diré también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Acá vemos que el pastor dice que separa las ovejas de los cabritos. Y estaban buscando cuál era la diferencia entre las ovejas y los cabritos. Y dice que las ovejas son ganado ovino y los cabritos son ganado caprino, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia es que las ovejas se alimentan bien y comen bien. Entonces lo que dan es bueno. O sea, me refiero a nosotros, ¿no es cierto? Si nos alimentamos bien, nos alimentamos de la palabra del Señor, nos alimentamos de lo que el Señor nos da, de lo que el Señor quiere darnos, entonces nos estamos alimentando bien y somos ovejas de su rebaño, ¿no es cierto? Ahora, los cabritos, dice que las cabras, dice que comen de todo lo que hay a su paso, ¿no es cierto? Y dice que prácticamente comen casi hasta la basura, ¿no es cierto? Que prácticamente, o sea, están mal alimentadas, a eso me refiero, ¿no es cierto? Se refiere esta palabra, que están mal alimentadas. ¿Y qué significa mal alimentadas? Si nosotros no nos alimentamos con la palabra del Señor, no nos alimentamos con la oración, estar en la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, entonces nos alimentamos de las cosas del mundo. Entonces, si nos alimentamos con las cosas del mundo, nos alimentamos mal y comemos casi basura, como decía en el diccionario, ¿no es cierto? Entonces, dice que las ovejas y los cabritos van a ser separados. Entonces, las ovejas que comemos lo que Dios nos da, vamos a servirlo y lo vamos a... dice que cuando tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste de beber, fui forastero y me recogiste, etc. ¿No es cierto? O sea, hicimos lo bueno ante la presencia del Señor. Y los cabritos dice que hicieron lo malo. Entonces, para ellos será el lloro y el crujir de dientes, ¿no es cierto? Y veamos lo que dice en el versículo 46. Dice que, en el 45, entonces le responderé diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Así que acá vemos que los que somos ovejas del Señor, vamos con el Señor, vamos al gozo del Señor. Y los que son cabritos, que se alimentan de lo que no les corresponde, lo que no es bueno, entonces irán al castigo eterno. Amén. Así que bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, que si nosotros trabajamos para el Señor, servimos para el Señor nos recompensa. Si nosotros servimos a lo que no es bueno, el Señor nos echa al castigo eterno. Amén. Así que, hermanos, hagamos como hizo el Señor. Lavemos los pies de los discípulos.
no se nos van a caer los anillos si nosotros lavamos los pies de los discípulos. O sea, esto nos habla de... Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes sobre el servicio y la humildad como nos mostró nuestro Señor Jesús a cada uno de nosotros. Así que muchas bendiciones y que el Señor nos regale una linda semana. Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre amado, por lo que tú has hablado a cada una de nuestras vidas. Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones. Dios le bendiga. Amén. Esta reunión. Esperamos que haya sido de mucha bendición para todos nosotros. Los esperamos el viernes que viene, si Dios quiere. Amén. Que
Dios los bendiga y tengan una semana bendecida.